Bienvenidos una vez más a su espacio de chismecito y farándula. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta conmigo. Espero de todo corazón que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para sumergirse en el mar de salseo que tenemos preparado para hoy. Prepárense porque hoy vamos a descorchar una botella de chisme añejo, de esos que te dejan con la boca abierta y el corazón palpitando a 1000 por hora. Una historia que ha sido tema de conversación en cada rincón del mundo, un romance que nos hizo creer en la magia del amor verdadero y que al mismo tiempo, nos rompió el corazón en 1000 pedazos. Sí, mis queridos, hoy vamos a hablar de la que fue sin duda alguna, una de las parejas más icónicas y queridas del mundo del entretenimiento turco, Demet Özdemir y Can Yaman. ¡Ay, Demet y Can! Sus nombres juntos evocan imágenes de paisajes turcos bañados por el sol, de miradas cómplices, de sonrisas contagiosas y de una química que parecía traspasar la pantalla. Un romance que nació en medio de sets de grabación, que floreció bajo la atenta mirada de millones de fans y que, lamentablemente, se marchitó ante el peso de la fama, la distancia y las expectativas. En este vídeo, vamos a desentrañar todo sobre su relación. Desde el primer encuentro chispeante pasando por los momentos más dulces y románticos, hasta llegar a los puntos más álgidos de conflicto y a la inevitable ruptura. No nos vamos a guardar nada, mis amores. Vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada titular y cada declaración para intentar comprender qué fue lo que realmente sucedió entre estos dos talentosísimos actores. Si son fans acérrimos de las telenovelas turcas, si se enamoraron perdidamente de Erkencikus, y si han seguido cada paso de sus carreras individuales y conjuntas, este es, sin duda alguna, su vídeo. Aquí encontrarán toda la información que necesitan para revivir este romance de ensueño, y para entender las razones detrás de su dolorosa separación. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de chisme, quiero recordarles lo de siempre. Suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo de los que tenemos preparados para ustedes y por supuesto, déjenme un like bien grande si les gusta este tipo de contenido. Su apoyo es el motor que impulsa este canal y nos da la energía para seguir trayéndoles las noticias más jugosas y entretenidas. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos, agarren sus palomitas y prepárense para un viaje lleno de emociones, recuerdos y mucho, mucho salseo. Vamos a sumergirnos en la historia de amor de Demet Özdemir y Can Yaman. Imaginen por un momento. Es 2018, el mundo está a punto de ser testigo del nacimiento de una nueva estrella en el firmamento de las telenovelas turcas. Una serie fresca, divertida, llena de encanto y sobre todo, rebosante de una química arrolladora. Erkencikus llega a nuestras pantallas y con ella, la magia irresistible entre Sanem, interpretada por la bellísima y talentosa Demet Özdemir, y Can Divit, el fotógrafo aventurero y carismático encarnado por el no menos talentoso Can Yaman. La serie se convierte en un boom internacional de la noche a la mañana. Los fans se multiplican por millones, las redes sociales se inundan de comentarios y memes, y las ventas de productos relacionados con la serie se disparan hasta el infinito. Pero, más allá del éxito de la producción, había algo que llamaba poderosamente la atención de todos: la conexión palpable entre Demet y Can. La pregunta que todos se hacían era inevitable: ¿esa química explosiva que vemos en pantalla es real? ¿Hay algo más que amistad y compañerismo entre estos dos actores? La respuesta al principio fue un misterio celosamente guardado. Demet y Can eran sumamente reservados, profesionales y evitaban a toda costa hablar de su vida personal en las entrevistas y eventos públicos. Pero como bien sabemos, en el mundo del espectáculo, es prácticamente imposible mantener un secreto por mucho tiempo, especialmente cuando las cámaras te persiguen las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Poco a poco empezaron a surgir fotos de ellos juntos fuera del set, captadas por paparazzi o por los mismos fans. Miradas cómplices, sonrisas tímidas, gestos cariñosos, pequeños detalles que, sumados, revelaban una verdad innegable: Demet Özdemir y Can Yaman estaban enamorados. La noticia corrió como la pólvora, incendiando las redes sociales y llenando de alegría los corazones de sus fans. El romance fue un torbellino de emociones, un cuento de hadas moderno que se desarrollaba ante nuestros ojos. Se les veía disfrutando de cenas románticas en restaurantes exclusivos, escapadas a lugares paradisíacos, paseos de la mano por las calles de Estambul y, por supuesto, apoyándose mutuamente en sus respectivos proyectos profesionales. Parecía un sueño hecho realidad,
la confirmación de que a veces el amor verdadero puede nacer en los lugares más inesperados, como en los sets de grabación. Los fans estaban eufóricos, celebrando cada pequeña migaja de información que salía a la luz. Crearon cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a la pareja, compartiendo fotos, vídeos y edits que glorificaban su romance. Los hashtags #Candemet y #Demcan se convirtieron en trending topics mundiales, demostrando el alcance y la popularidad de esta pareja. Pero como en todo cuento de hadas, siempre hay un dragón acechando en la oscuridad, listo para arruinar la felicidad de los protagonistas. En este caso, el dragón tenía muchos nombres: la fama, la presión mediática, las agendas apretadas, las expectativas de los fans y, sobre todo, las diferencias irreconciliables entre sus personalidades. La constante atención de los paparazzi, la sobreexposición en las redes sociales y los rumores malintencionados comenzaron a pasar factura en la relación. Los medios de comunicación se alimentaban de cualquier pequeña señal de conflicto, magnificándola y creando historias sensacionalistas que ponían en entredicho la estabilidad de la pareja. Uno de los puntos más comentados y analizados fue la diferencia en sus personalidades. Demet, conocida por su dulzura, su cercanía con sus fans, su perfil más discreto y su elegancia natural, contrastaba con el carácter explosivo, impulsivo y a veces controversial de Can. Sus declaraciones, a menudo directas y sin filtro, generaban titulares impactantes y, inevitablemente, tensión en la relación. Mientras que Demet prefería mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo, Can disfrutaba de la atención mediática y no dudaba en expresar sus opiniones, por más polémicas que fueran. Esta diferencia en la forma de manejar la fama y la exposición pública fue, sin duda, uno de los principales factores que contribuyeron al deterioro de la relación. La relación se mantuvo en un sube y baja constante, una montaña rusa de emociones que mantenía a los fans en vilo. Periodos de reconciliación y muestras públicas de afecto, seguidos de nuevos rumores de separación y declaraciones ambiguas. Los fans, aferrados a la esperanza de que su pareja favorita superara todos los obstáculos, analizaban minuciosamente cada publicación en redes sociales en busca de pistas. Un like en una foto. ¿Están juntos? ¿Una foto por separado? Ruptura inminente. La locura llegó a niveles estratosféricos. Pero, lamentablemente, el final era inevitable. A principios de 2020 se confirmó la ruptura definitiva entre Demet Özdemir y Can Yaman. El golpe fue devastador para los fans, que veían desmoronarse el sueño de una relación que había nacido en la pantalla y que parecía destinada a durar para siempre. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y rabia. ¿Qué pasó realmente? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones detrás de la ruptura? Bueno, como suele ocurrir en estos casos, la verdad es compleja y probablemente solo la conocen Demet y Can. Sin embargo, podemos inferir algunos factores clave que contribuyeron al desenlace fatal. La presión de la fama, como ya mencionamos, es un elemento fundamental. Imaginen tener cada uno de sus movimientos analizados, juzgados y comentados por millones de personas. Es una carga enorme que puede desgastar cualquier relación, por más sólida que parezca. Otro factor importante fue la distancia. Can Yaman decidió probar suerte en Italia, protagonizando la serie Sandokan, lo que implicó mudarse a otro país y pasar largos periodos de tiempo lejos de Demet. La distancia, como sabemos, puede ser letal para cualquier relación, especialmente cuando se combina con la presión laboral y la falta de privacidad. Las largas jornadas de grabación, los viajes constantes y la dificultad para mantener una comunicación fluida erosionaron la conexión que existía entre ellos. Además, hay que tener en cuenta la diferencia en sus prioridades profesionales. Demet se centró en consolidar su carrera en Turquía, protagonizando exitosas series y películas que la catapultaron a la fama y la convirtieron en una de las actrices más queridas y respetadas del país. Can, por su parte, buscaba expandir sus horizontes a nivel internacional, con proyectos en diferentes países y un enfoque más global. Esta diferencia en la visión de futuro también pudo haber influido en la decisión de separarse. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados, enfocándose en sus respectivas carreras y buscando la felicidad por separado. Demet encontró el amor en el cantante Oğuzhan Koç, con quien se casó en una fastuosa ceremonia en Estambul que fue transmitida en vivo para todo el mundo. Can continuó su carrera en Italia, protagonizando series y películas, y manteniendo un perfil mediático alto, aunque un poco más reservado en cuanto a su vida personal.
En entrevistas posteriores, ambos han hablado de su relación con madurez y respeto, evitando caer en la crítica o el resentimiento. Demet ha reconocido que fue una etapa importante en su vida, que aprendió mucho de la experiencia, pero que no funcionó a largo plazo. Khan, por su parte, ha elogiado el talento y la belleza de Demet, aunque sin entrar en detalles sobre los motivos de la ruptura. Lo que queda claro es que la historia de amor entre Demet Özdemir y Can Yaman fue un fenómeno mediático sin precedentes. Una relación que nació en la pantalla, conquistó corazones en todo el mundo y, aunque no tuvo un final feliz, dejó una huella imborrable en la memoria de sus fans. Nos demostró que la química en pantalla puede ser real, que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, pero que la vida real es mucho más compleja y que, a veces, el amor no es suficiente para superar todos los obstáculos. Y ahora, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la historia de amor de Demet Özdemir y Can Yaman. Vimos cómo surgió la chispa en Erkencikus, cómo se enamoraron, cómo vivieron su romance bajo la lupa de los medios y cómo, finalmente, tomaron caminos separados. Una historia que nos enseña que el amor puede ser mágico, pero también frágil y efímero. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido para ustedes. Me encantaría leer sus comentarios sobre este vídeo. ¿Qué les pareció la historia de Demet y Can? ¿Creen que la fama fue el principal factor en su ruptura? ¿O había otros problemas de fondo? ¿Creen que algún día podrían volver a estar juntos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.